Verano del 11º año. Después de un choque de espadas, un hombre se quedó congelado en shock. ¿Quién demonios es este chico? No se habría sorprendido al ver que su ataque era rechazado. Había sido un golpe débil destinado a probar el temple de un nuevo recluta. No quería herir a un chico que era años y años más joven que él. El hombre sabía muy bien que los niños pequeños eran propensos a tener grandes egos. Para su vergüenza, él mismo se había ido de la lengua en su infancia. En el mundo del combate, en el que la competición estaba directamente relacionada con las lesiones, la arrogancia sacaba lo mejor de muchos futuros guerreros. Sabiendo esto, el hombre se había encargado de enseñar a su hijo la dura realidad del mundo. La fuerza de un adulto eclipsaba con creces la de cualquier niño, y la diferencia solo aumentaba cuando se enfrentaba a un oponente demi-humano o demoníaco. Sin embargo, de alguna manera, la espada del hombre, antes firmemente agarrada, ahora giraba en el aire, con la hoja de su oponente dirigida a su cuello. A pesar del elegante truco que había tenido lugar ante sus ojos, el hombre se quedó con una incómoda falta de respuesta táctil en su mano. Era como si hubiera sido hechizado. La sensación de haber sido engañado por algo que acechaba en la oscuridad se extendió por su mente. ¿Satisfecho?, preguntó el chico. El hombre se quedó mirando. Su combate había sido tan poco realista, que el flaco muchacho que tenía delante parecía no ser del todo humano. En el campo de batalla, esto habría sido el telón. Le habrían cortado las arterias del cuello, dejándolo ahogado en una fuente de su propia sangre. En el mejor de los casos, un protector de cuello o una cota de malla podrían detenerlo durante unos segundos, pero sería fácil atravesar esas defensas cuando se tiene una ventaja tan grande. Vamos de nuevo. Sin embargo, el hombre fue incapaz de aceptar su derrota y pidió que le diera un combate más. No podía creer que su espada se le hubiera escapado de las manos como la nieve en polvo del principio de la primavera. El chico asintió con indiferencia. Es real, se aseguró el hombre. No es un horror tétrico y desconocido, es solo el hijo de un granjero. El hombre reajustó su empuñadura 2 veces, luego 3, como si quisiera decir que el baile de su espada en el aire había sido una ilusión pasajera. A pesar de todas sus dudas, él no podía negar el peso de la espada en sus manos. Aprovechó la certeza de su agarre para expulsar la inquietud de su mente y se preparó para el duelo. El chico imitó su forma, era una postura genérica en la que uno sostenía la espada suavemente con ambas manos y apuntaba a su oponente. Sus posturas poco llamativas eran la base de las artes de la espada híbrida que ambos estudiaban. El hombre observó a su sereno oponente y solo pudo ver a un niño lleno de aberturas. La mirada del niño era altiva y desenfocada, y su cuerpo poco desarrollado mostraba poco vigor. Sin embargo, el efecto inquietante que él desprendía era tan fuerte como siempre. A pesar de mirarlo directamente, el hombre no podía verlo. La extraña forma en que el chico no se establecía en su mente hizo que la ansiedad del hombre se embraveciese. El hombre disipó su agitación golpeando. Aunque su golpe por encima de la cabeza era básico, innumerables horas de práctica le habían hecho confiar en su forma. Pero la espada no conectó. Desconcertantemente, el chico había empezado a moverse en medio del golpe del hombre, robándole de nuevo su arma con un toque tan suave que parecía irreal. Con el acto de apertura fuera del camino, el chico empujó su espada hacia adelante hasta que estuvo a un pelo de dividir el cráneo del hombre. Teniendo en cuenta lo preciso que era el manejo de la espada del joven, no se sabía si un casco le habría salvado. El golpe le provocaría una conmoción cerebral o le cegaría con una salpicadura de sangre. En cualquier caso, sería una muerte fácil. Yo habría muerto, se dio cuenta finalmente el hombre. Con un fuerte trago, él interiorizó su derrota. Sin embargo, su incredulidad inicial no hizo más que aumentar. ¿Quién demonios es este chico? El hombre no era del tipo que se enorgullecía de ser un guerrero invicto. En los 7 años que llevaba estudiando con su mentor, Lambert, aún no le había quitado ni un punto. Cuando formó equipo con otros 2 estudiantes para perder terriblemente ante su maestro, aceptó que no era. Y siempre sería, más que un soldado promedio. Aún así, el chico era un enigma. El hombre había entrenado durante 7 años, había sobrevivido a innumerables batallas contra los que amenazaban el pueblo y había sido reclutado por el señor de la región en 2 ocasiones. Su experiencia no era nada despreciable. Cuando su pueblo había sido asaltado por asaltantes armados, él había sido capaz de enfrentarse a varios a la vez y salir indemne, así que, ¿cómo es que él había perdido ante un mocoso de 11 años? Además, la intuición del hombre le decía que la técnica del chico era extraordinaria. ¿Acaso era posible robarle a un hombre su espada sin siquiera rozarle la punta de los dedos? Pero no importaba cuántas veces contemplara la situación, la realidad seguía siendo que la espada de su oponente estaba en su garganta, mientras que la suya había caído al suelo detrás de él. Él lo reconozco. Mientras que el chico no había sudado,
Un susto indescriptible hizo que una gota fría corriera por la espalda del hombre. Erich, cuarto hijo de Johannes. El hombre comprendió por fin por qué Lambert había cogido a este muchacho bajo su ala, y por qué había prohibido a cualquier otro que se enfrentara al joven Erich. Lambert había querido preservar el orgullo del vigilante que había pasado 7 años cultivando. Pero la suerte del hombre se había agotado cuando decidió interrumpir la práctica del muchacho. Él había pisoteado la bondad de su mentor con sus propias manos. ¿Y si tuviéramos escudos? ¿Y si hubiera lanzas en lugar de espadas? El hombre imaginó desesperadamente una serie de posibles escenarios, pero su espíritu estaba tan destrozado que no podía visualizarse a sí mismo ganando en ninguno de ellos. Probablemente nunca se le ocurriría volver a dar clases a un nuevo recluta. Le dio la espalda al muchacho y expresó con amargura una última frustración. Eres un monstruo. Consejos. El arte de la espada híbrida es una habilidad que representa un arte marcial mixto que se basa en el uso de espadas. Perfeccionado por el combate real, el arte fomenta la familiaridad con todas las formas de armamento y hace hincapié en la comprensión de la lucha, el lanzamiento y los proyectiles arrojadizos. A pesar de estar catalogada como una habilidad de esgrima, proporciona aptitudes para todo tipo de armas. El momento cumbre para cualquier planificador es cuando alguien mira lo que has hecho con tu construcción y puedes ver confusión y disgusto en su expresión. Hace 2 años, Lambert me había aceptado como un recluta potencial y había sacado tiempo de entre sus obligaciones oficiales para entrenar conmigo. Me había sorprendido ver la tremenda cantidad de puntos de experiencia que proporcionaba el combate. Este generoso ingreso era probablemente un reflejo del alto riesgo y la complejidad del acto. Atacar, esquivar y defenderse requería de mucha concentración, y cada error podía ser fatal. Por ejemplo, todos y cada uno de los proyectiles que me llegaban tenían que ser detenidos o bloqueados con una parte de mi cuerpo que no pudiera provocar mi muerte. La interminable agrupación de decisiones y saltos intuitivos del combate colapsa toda una vida en fracciones de segundo. Con una nueva fuente de ganancias que era mucho mejor que mis antiguos métodos de entrenamiento, mi excedente experiencia aumentó, hasta que mi mal hábito volvió a asomar su fea cabeza. Yo todavía no había decidido qué quería hacer en el futuro, pero de alguna manera había gastado tanta experiencia que mi habilidad de artes de la espada híbrida estaba en su 6º nivel, experto. Lo siento, yo. Pero siempre es bueno tener un medio de defensa en un mundo peligroso como este. Yo ni siquiera pude inventar una excusa convincente. Dejando a un lado mi falta de fuerza de voluntad, me gustaba la simplicidad del estilo de combate. Daba poco valor a la estética de la forma, era un estudio directo de los medios más eficaces para cortar a alguien y seguir adelante. La postura básica era aburrida, una espada en la mano derecha y un escudo en la izquierda. Sin embargo, cambiaba la vistosidad por la eficacia salvaje. El ataque ideal era un golpe rápido y mortal con la espada, pero el estilo empleaba cualquier cosa que pudiera conducir al éxito. La técnica más elegante era sujetar la espada por la hoja, con guantes, por supuesto, y utilizar la empuñadura para atravesar la armadura de alguien. Sin embargo, lo más frecuente era golpear al enemigo con el escudo o buscar la oportunidad de barrerlo. Cuando consideré que me habían enseñado a estrangular a alguien en una situación desesperada, me pregunté cómo podía considerarse a esto como esgrima. Independientemente de su categorización, la evolución del estilo fue muy natural. Los hombres con los que estuvieran veteranos de tormentosos combates cuerpo a cuerpo, a diferencia de los ejércitos campesinos tradicionales, por lo que tenía sentido que hicieran hincapié en el valor de recoger las armas desechadas para abatir a los enemigos lo antes posible. Sus orígenes prácticos significaban que el arte marcial enseñaba estrategias de combate en grupo para las batallas de uno contra muchos y de muchos contra muchos, lo que yo apreciaba mucho. Las lecciones sobre las batallas defensivas y la coordinación de los aliados seguro que serían útiles en el futuro. Todo este entrenamiento vino acompañado de un buen número de nuevos rasgos y habilidades. Aquí fue donde brillé de verdad. Mezclar y combinar habilidades para crear todo tipo de problemas es la vocación de un planificador. Si alguien tenía alguna queja, se la debería dirigir directamente a cualquier dios que fue lo suficientemente loco como para dejarme tener multiclase. Una habilidad en particular gritaba positivamente: abusa de mí. Arte de encantamiento era un rasgo que ampliaba las bonificaciones de destreza a nuevas habilidades, daba una bonificación a los aumentos de destreza y me permitía usar la destreza en lugar de otras estadísticas durante las tiradas. Ahora bien, no es raro ver un juego en el que se utiliza una estadística destacada en lugar de otra, pero esta implementación era un poco especial. Muchas habilidades y rasgos de combate utilizan múltiples estadísticas como fuerza y agilidad en sus cálculos, pero arte de encantamiento me permitió reemplazarlas todas con destreza. Digamos, por ejemplo,
que un swing hacia arriba tiene su precisión determinada con destreza y agilidad, y su daño se basa en la fuerza y la destreza. Mi nuevo rasgo me permitía sustituir tanto la agilidad como la fuerza por la destreza, lo que significaba que podía duplicar mi estadística más fuerte para ambos cálculos. Era casi demasiado eficiente. El razonamiento detrás de este efecto era que alguien con una técnica pulida sería lo suficientemente hábil como para utilizar la mínima cantidad de fuerza o velocidad requerida para cualquier acción, como si un maestro de judo pudiera lanzar a alguien del doble de su tamaño. Sin embargo, el efecto estaba totalmente cedido. Yo había invertido mucho en destreza para mejorar mis capacidades de tallado, elevándolas a 7, excepcional. Solo me quedaban 2 niveles más a los que aspirar, pero los recursos necesarios para llegar a ellos estaban más allá del alcance del juego Gacha 25 más sádico. Como no quería malgastar toda la experiencia que tenía guardada para el futuro, dejé mi progreso en suspenso por el momento. Habría momentos en mi día a día en los que yo necesitaría comprar 1 o 2 habilidades útiles, así que no podía permitirme poner todos los huevos en la misma cesta. Por lo general, lo mejor era utilizar toda la experiencia disponible para subir de nivel lo más rápido posible en este tipo de aspectos, pero no quería encontrarme con un problema irresoluble durante los momentos de calma, así que valía la pena ser paciente. Si iba a vivir entre mis compañeros como un ser humano normal, no podía convertirme en una especie de máquina de matar andante y parlante. Además, a mí no me gustaba ese tipo de vida. Infundirle vivacidad al viaje con habilidades únicas y buscar momentos divertidos era la verdadera alegría de un TRPG. Mi vida no era un juego. 25 Un videojuego gacha es un videojuego que adapta y virtualiza la mecánica de la gacha, máquina expendedora de cápsulas y juguetes. En la monetización de los videojuegos es similar a la caja de botín, al inducir a los jugadores a gastar dinero, y precisamente por eso yo tenía que estar preparado para disfrutarla. Pasar mecánicamente de una aventura acabada a la siguiente sería un enorme desperdicio de potencial, ¿no creen? Volviendo al tema, arte de encantamiento tenía otro efecto absurdamente poderoso. Me permitía tomar una habilidad basada en la destreza y combinarla con una habilidad de una categoría diferente. Yo siempre había considerado que el sistema de este mundo estaba orientado a los combos, pero esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. Y era evidente que alguien como yo, que adquiría una habilidad por aquí y un rasgo por allá, acabaría rompiendo el sistema en algún momento. Yo era un ejemplo vivo del por qué nadie debería permitir a sus jugadores crear personajes multiclase, ni siquiera como una broma. Elegí la habilidad desarmar de la categoría artes marciales y la incorporé a mis ataques básicos, lo que me permitió dejar indefensos a mis enemigos. Entre la infinidad de habilidades de defensa personal sin armas, desarmar era una de las más baratas. Era una compra mucho más fácil que un costoso contraataque que podría no conseguir de forma consistente. Además, su única desventaja era su baja tasa de éxito básica, que el arte de encantamiento me permitía aumentar a niveles ridículos. Un oponente muy capaz probablemente podría resistirlo, pero la recompensa potencial de crear un objetivo desarmado era embriagadora. Si no tenían ninguna experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, mi nuevo ataque les dejaría tan indefensos como un pez fuera del agua esperando a ser pinchado. Yo debería estudiar la posibilidad de conseguir más habilidades que inflijan debilitaciones en... Mi hilo de pensamiento se vio interrumpido de repente por un cosquilleo en la columna vertebral. Un leve olor transportado por la brisa puso mis sentidos en alerta, y yo desplacé mi cuerpo medio paso hacia un lado para esquivar un ataque, solo para darme cuenta, un tiempo después, de que aquello había sido una finta. Había dejado que me fijara en ella a propósito para obligarme a realizar una maniobra evasiva, y ahora era su oportunidad de abalanzarse. ¿Cómo la estás pasando?, dijo Margit, balanceándose sobre mí con sus manos alrededor de mi cuello. No sentí ningún dolor mientras se aferraba a mí. No podría decir si fue por su magnífico control sobre su agarre o su magistral dispersión del impulso, pero se detuvo cómodamente justo delante de mi pecho. Su sonrisa se deslizó a la vista, tan adorable y brillante como hace 2 años. Por favor, ven normalmente, le dije. Pero esta es nuestra rutina, ella protestó. Hoy ya son 134 victorias y 140 derrotas, así que te estoy ganando poco a poco. Mi collar viviente enterró su cara en mis pectorales en desarrollo como una gatita amistosa. Nuestra relación había cambiado tan poco como su aspecto. La bandera romántica que había recogido en algún momento estaba viva y bien, quizás gracias a nuestra larga historia juntos. Aunque supongo que yo conocía a todos los niños del pueblo desde hacía el mismo tiempo, así que puede que eso no tuviera nada que ver. Con unos 40 años de experiencia en la vida, había tenido mi cuota de episodios románticos y conocía las señales de afecto cuando las veía. No era tan despistado como para no saber lo que pensaba Margit.
Yo era la única persona a la que ella se abalanzaba, y ella no dejaba que nadie más la llevara como mochila. Puede que ella tuviese la costumbre de burlarse de mí, pero no era una juguetona diabólica que jugaba con los corazones de los hombres. Sin embargo, su apariencia infantil y el paradójico encanto de sus acciones me dejaron en un estado de confusión. ¿Cómo debería verla? ¿Cómo debería sentirme? Ignorando por completo mi dilema interior, Margit avanzó alegremente la conversación con el elegante discurso palaciego que había pasado años perfeccionando. ¿Te has enterado de las noticias? ¿Qué noticias?, le pregunté. Parece que tu hermano mayor va a casarse pronto, ella anunció. El repentino acontecimiento me hizo atragantarme y escupir. ¡Iu, qué asqueroso!, chilló Margit, volviendo a la lengua plebeya. Su cara estaba colocada justo delante de la mía y sus manos estaban ocupadas aferrándose a mi cuello, así que le había dado un golpe directo. Me sentí demasiado culpable como para quejarme cuando se limpió agarrando mi camisa. Pepper, no, espera. Hein se va a casar. Eso me había tomado completamente desprevenido. Por supuesto, era habitual que los padres concertaran matrimonios para sus hijos cuando estos se acercaban a la edad adulta, con el fin de establecer vínculos con otras familias de nuestro pequeño pueblo. Yo tenía 11 años, por lo que Heinz tenía 14, solo le faltaba un año para alcanzar la mayoría de edad, así que no era descabellado iniciar ahora el proceso de casamiento. ¿Pero por qué? Margit lo sabía antes que yo. Yo soy literalmente su hermano, dijo Margit. He oído que él se ha comprometido con Mina. Mina solía ser una de nuestras compañeras de juego habituales cuando éramos más pequeños. Ella había dejado de aparecer en el bosque desde el año pasado para aprender las tareas domésticas ayudando a su madre, así que hacía tiempo que no la veía, pero ella y mi hermano no tenían ese tipo de relación, eso era lo último que recordaba. Supongo que los padres fueron los que lo prepararon todo. Supongo que este tipo de cosas se extienden más rápido entre las chicas, le señalé. Supongo que sí, me respondió Margit. Pero creo que la verdadera razón por la que se corrió la voz tan rápidamente se debe a que Heinz es el favorito de las doncellas locales. Era la primera vez que yo oía hablar de la popularidad de mi hermano. Sin embargo, ahora que lo pensaba, él había heredado el aspecto robusto de mi padre. Yo era un poco parcial, teniendo en cuenta que era mi familia y todo eso, pero su complexión robusta desprendía una aura de fiabilidad. Supongo que no es demasiado descabellado que él se haya adentrado en el terreno de las citas mientras yo no estaba mirando. Es el heredero de una casa sólida con buenos ahorros, después de todo. Sentí que estaba a punto de desplomarme con Margit aún colgando de mi cuello. La dureza de la realidad pragmática me había quitado el viento de las velas. Para ser justos, nuestra casa estaba en el extremo superior en cuanto a agricultores independientes. Había costado algún tiempo, pero mis padres habían ahorrado los fondos necesarios para enviar también a mi segundo hermano, Michael, a la escuela. De hecho, mi padre me dijo que podía obtener el dinero suficiente para enviarme a mí también. Yo había utilizado la tutoría de Margit como excusa para rechazarla, pero el hecho de que tuviéramos esa opción era una prueba de nuestro increíblemente alto nivel de vida. Los campos que habíamos ampliado 6 años atrás eran ahora estables, nuestro caballo de labranza seguía gozando de buena salud y teníamos un puñado de olivos lo suficientemente maduros como para dar frutos. Por otra parte, parece que mi padre vendió mis productos de fabricación de piezas de juegos de mesa y de ídolos de madera y ganó un buen dinero. Su oferta de enviarme a la escuela puede haber sido un intento suyo de compensar mi trabajo, pero vaya. ¿Matrimonio? ¿Pasa algo malo?, me preguntó Margit, mirándome mientras yo agachaba la cabeza en señal de deliberación. No estaba seguro de cómo responderle, pero sabiendo que no serviría de nada quedarse callado, le contesté con la mayor sinceridad posible. Con un gran sentimiento de responsabilidad que me pesaba, le dije, estaba pensando en que tengo que averiguar qué quiero hacer con mi vida. ¿Consejos? En el imperio tribalista del Rin, la herencia oficial, el empleo y el nombramiento son derechos reservados a los adultos legales. Existen algunas lagunas para empezar a trabajar antes de los 15 años, como convertirse en mayordomo o en aprendiz. Existe un periodo de moratoria en la vida de toda persona. Un tiempo de relajación en el que las responsabilidades son escasas y distantes entre sí. En mi caso, se trató de los días de universidad en los que mis amigos y yo nos encerramos en una habitación para jugar a los dados durante horas y horas. Esta edad en la que uno tiene los derechos de un adulto, pero el margen de maniobra de un niño es la parte más liberadora de la vida de un japonés y ésta se aprovecha al máximo. Sin embargo, este periodo tiene algo más que el ocio. Es una encrucijada en la que uno debe decidir qué camino quiere tomar en la vida, y en este mismo momento, me encontré en esta bifurcación del camino una vez más. A decir verdad, hacer planes para el futuro era difícil en este nuevo mundo.
El hijo de un agricultor debía ser un agricultor. El hijo de un cazador debía ser un cazador. El hijo de un herrero debía ser un herrero. Las reglas no escritas de mi vida anterior eran aquí tan evidentes que habían sido codificadas en la ley imperial. La lógica era razonable. Sin tecnología avanzada, la mano de obra era necesaria para todo tipo de cosas. El Estado necesitaba que sus ciudadanos trabajaran en ciertos campos, o todo el sistema se derrumbaría. En la tierra, era evidente, por la perpetua escasez de personal en las industrias agrícolas y de la construcción y por el abrumador número de oficinistas, que era menos atractivo ganarse la vida con un trabajo físicamente intensivo. Por mucho que se desarrollara la tecnología, eso nunca cambiaría. No era difícil prever que el fomento de la alfabetización entre la clase baja por parte de RIM podría provocar algún tipo de agitación social. Como la mayoría de la gente nunca tuvo la oportunidad de recibir una educación, la demanda de mano de obra cualificada nunca cesó. Sir Grant, el escribano local de nuestro pueblo atrasado, se ganaba la vida solo escribiendo un puñado de cartas y peticiones al mes. Pero sin medios para importar grandes cantidades de alimentos, el país no podía permitirse que sus agricultores y trabajadores de la construcción abandonaran sus puestos. Las regulaciones imperiales sobre las carreras viables eran un mecanismo de seguridad para evitar el colapso total de la sociedad. Existía cierta movilidad interdisciplinar a través del matrimonio o de la administración registrada, pero estas oportunidades eran muy parecidas. A los trabajos a tiempo parcial en el campo japonés, solo podías entrar si tenías contactos. Yo solo tenía unas pocas opciones reales. Según la ley imperial, un campesino podía convertirse en aventurero, mercenario, soldado o vigilante sin restricciones. Las únicas otras opciones eran trabajar como jornalero o minero del carbón, o simplemente seguir cultivando en otra región que necesitara más mano de obra. Sin ningún tipo de reclutamiento en la zona, me sería imposible ser un soldado de carrera, y a pesar de mi formación con Lambert, lamentablemente estaría atascado en el puesto de vigilante en perspectiva. La plaza vacía de Lucas se había llenado rápidamente, y era poco probable que me tuvieran en cuenta para un empleo a tiempo completo a menos que otro vigilante se retirara. Como mucho, el imperio estaba dispuesto a emplear al 5% de su población como parte de su ejército permanente, y sin la amenaza de la guerra, no tenía sitio para mí. Podía considerar la posibilidad de ser un agricultor, pero establecer un campo de cultivo desde cero requería enormes sumas de capital. Trasladarse a un pueblo lejano para empezar una granja era como firmar la servidumbre, así que esa no era una opción legítima en mi mente. Además, había oído que los menores de edad solían ser rechazados como trabajadores, incluso como jornaleros. Además, si yo tuviera que rebajarme a trabajar por un salario diario, habría sido mejor que fuera a la escuela y heredara la granja de mi familia para empezar. Eso me dejó con el triste hecho de que ser aventurero era la única opción que me daba alguna esperanza. Técnicamente, yo también podría casarme con una chica y dedicarme a su oficio familiar, pero eso no era muy útil en nuestro pequeño pueblo. No era como si eso fuera a ampliar mucho mi lista de oportunidades, pero qué problema. Yo también consideré la posibilidad de unirme a las filas de los autores, los dramaturgos y los artistas sin patrocinio, como los bardos ambulantes y las compañías de teatro. Sin embargo, no era lo suficientemente despreocupado como para ser como estos tipos que se empleaban en poco más que el nombre, y para empezar yo no tenía ninguna pasión por la actuación. Podría gastar mis puntos de experiencia para convertirme en un artista experto, pero dudaba que pudiera soportarlo durante mucho tiempo. Supongo que intentaré aventurarme, murmuré. Digerí lentamente las palabras mientras salían de mi boca, y un curioso sentimiento se sumergió en la esquina de mi corazón. La afirmación era poco más que la vulgar palabrería pronunciada por los muchos niños cansados de sus pintorescas ciudades natales. Yo no era mejor que un estudiante universitario empeñado en dejar los estudios y pagar las facturas con la música. Sin embargo, yo ahora comprendí que este deseo siempre había estado conmigo. El futuro Buda me había bendecido con este maravilloso poder y me había instado a vivir según mis propios deseos. No me había traído aquí para hacer algo que debía hacerse, sino para hacer lo que yo quisiera. ¿Existe alguna vergüenza en dejarme llevar por la misma historia que tanto me gustaba en mi vida anterior? No es que yo haya interpretado el papel de un aventurero en todas las historias, había sido un estudiante que se vio envuelto en un misterio sobrenatural tan a menudo como había salvado el mundo. Pero, pensé, no importa el tipo de escenario en el que me metan, estoy seguro de que buscaría este tipo de viaje. Era una historia cómicamente sencilla, ser aventurero no era la única opción que me quedaba, sino la única opción para mí. No podía creer que esta fuera la conclusión a la que había llegado con 40 años de sabiduría en mi haber. Desde averiguar los detalles hasta el convencer a mis padres, aún me quedaba una montaña de cuestiones por resolver.
¿Tienes algo en mente?, me preguntó Margit por debajo de mi barbilla. Como siempre, el timbre de su voz me produjo un estremecimiento en la espalda. Bajé la vista para ver que la pequeña Aracne había estado colgada de mi cuello durante todo mi viaje de búsqueda de mí mismo, porque esos ojos de color avellana y sus compañeros en su cabello siempre me detienen la mente. Pensándolo bien, últimamente sus ojos habían empezado a cambiar de un color avellana estándar a uno más profundo. Un tenue marrón se filtraba en sus iris, convirtiéndolos en ámbar, no, en un dorado profundo. Verás, ella susurró con una pausa, como la hija mayor de mi casa, he estado pensando bastante. Un sudor incómodo recorrió mi piel. Sentía como si mi habilidad de detección de presencia intentara alertarme de algo, pero los engranajes de mi cerebro se negaban a girar. No puedo apartar la vista de sus ojos. La mirada de Margit adoptó una forma corpórea y acarició mis globos oculares, deslizándose a través de ellos hasta las profundidades de mi cráneo. No tenía ni idea de lo que me había provocado esta alucinación, pero me parecía inusitadamente realista. Parecía como si hubiéramos hecho contacto mente a mente, y esta fantasía era el intento de mi cerebro distorsionado de procesar su abrazo. Así que no dudes en confiar en mí, ella suspiró. Los 8 miembros que rodeaban mi espalda se tensaron. No eran para asegurar su posición, sino la mía. De repente, recordé que ciertas especies de arañas practicaban el canibalismo sexual. Margit era una araña saltadora. No recordaba si formaban parte de esa lista, pero una ráfaga de terror golpeó lo más profundo de mi corazón, solo para. Estoy segura de que puedo ser de ayuda, me susurró Margit al oído. ¿No lo crees? De repente, la tensión opresiva que yo había sentido se desvaneció en el aire y ella me soltó. ¿Cuál es el problema?, me preguntó con una risita, saltando al suelo. ¿Sabes? Parece que hubieses visto a un fantasma. Ella me miró desde el suelo con la misma sonrisa traviesa que yo había visto una y otra vez. La luz del sol brillaba en sus dulces ojos, que volvían a ser de un tranquilo color avellana. ¿Estaba soñando despierto? ¿Nos vamos? Margit me arrulló juguetonamente en su habitual y refinado dialecto. Tomando mi mano, ella añadió, creo que hoy has entrenado con Sir Lambert. No será bueno que andes por ahí cubierto de sudor. No querrás coger un resfriado, ¿verdad? Mi hermana Elisa había empezado a deambular por la casa recientemente, pero tomar su mano era totalmente diferente a tomar la de Margit. Los dedos enroscados en los míos eran pequeños, suaves y más fríos al tacto que los de cualquier hombre. El frío refrescante de su mano me ayudó a calmar mi corazón aterrado. Sentí como si la ansiedad de hace un momento hubiera sido pura ilusión. La velocidad con la que pasó de ser una realidad palpable a una absoluta fantasía me desconcertó. Bueno, seguro que no hay nada de qué preocuparse. Mi familia estaba dispuesta a dejar que me quedara con ellos, al menos hasta mi mayoría de edad. Debería tener cuidado de no entrometerme en el tiempo a solas de los recién casados, pero seguramente mis padres tenían una solución para eso. Construiríamos un anexo o un cobertizo, o incluso podríamos derrochar para construir otra casa entera. Al menos uno de mis hermanos se quedaría en casa en un futuro próximo, así que no se desperdiciaría. Mientras me aferraba a la pequeña mano que me guiaba hacia adelante, mis preocupaciones se desvanecían lentamente. Consejos: muchas familias permiten que el segundo o tercer hijo se quede en casa en caso de que el mayor caiga enfermo o fallezca. Una vez que el hermano mayor tiene un hijo propio, se espera que el hermano menor se case en otra casa de la zona. La madre de Margit siempre sostuvo que toda presa tenía un medio fiable de captura. Ellas no eran como la paciente araña tejedora de orbes, la tarántula gigante o la poderosa araña cazadora. Las que remontan su linaje a las arañas saltadoras se acercaban silenciosamente y extinguían vidas con un único y hábil golpe. En primer lugar, se introducían en el punto ciego de su objetivo con la respiración contenida. Luego, saltaban con una daga o un arco, apuntando a un punto vital que mataría instantáneamente a la desprevenida criatura. Sin veneno ni telarañas, su especie tenía que acabar con las presas al instante. La subraza había sobrevivido a pesar de su pequeña estatura y su peso plumoso gracias a su tendencia evolutiva al primer golpe. La madre de Margit se basó en esto al obligar a su hija a estudiar su oficio. ¿En dónde son débiles? Había muy pocos puntos en los que una daga o una flecha podían matar instantáneamente a un animal. Si bien muchas heridas hacían que la criatura se desangrara, rara vez eran los lugares que podían causar la muerte inmediata. ¿Cuáles son sus puntos ciegos? Por muy pequeños que fuesen estos arácnidos, una masa en movimiento de poco más de 1 metro de altura seguro que llamaría la atención. Rastrear los 5 sentidos y donde estaban menos activos era una necesidad para tener éxito. ¿Por qué razón son peligrosos? Conocer la fuerza del enemigo significaba conocer sus aperturas.
Un espadachín confiaba en su espada, un arquero, en sus flechas. Margit había recibido este sermón innumerables veces en un número incalculable de expediciones de caza. Pero un día, su madre concluyó de manera diferente. Todo esto se aplica también a los hombres. Los hombres también tienen debilidades. No te estoy hablando de sus gargantas y sus arterias por las que circula su sangre, sino de cosas que los debilitan. Por desgracia para Margit, las arañas saltadoras eran completamente ajenas a los cuerpos maduros y voluptuosos que eran populares entre las razas humanas. Incapaces de soportar cualquier peso muerto, su físico estaba perfectamente adaptado a una estatura infantil. Si una hembra aragne tuviera un pecho abundante, esto le haría luchar con su equilibrio durante el resto de su vida. Para bien o para mal, la edad no afectaba su aspecto. La madre de Margit había tenido varios hijos y, sin embargo, seguía pareciendo una niña por fuera. Los que podían adivinar su edad solo por la parte superior de su cuerpo eran pocos y alejados. Cuando ella formaba pareja con su marido Messi, los dos parecían más un abuelo y una nieta que un matrimonio. Había rumores de que algunos Messi anormales se sentían activamente atraídos por esta disonancia, lo que hacía que las arácnidas se convirtieran en el blanco de una perversa objetivación. Afortunadamente para Margit, su blanco elegido era un chico amable y agradable. Puede que fuera el hecho de que él era más joven que ella, o puede que fuera que aún no había crecido lo suficiente como para que su aspecto pareciera fuera de lugar. En cualquier caso, sus avances funcionaban, especialmente cuando apuntaba a su punto más débil. Erich no podía soportar un susurro en su oído. Cada palabra en voz baja le hacía retorcerse, y disimularlo le resultaba imposible cuando ella estaba pegada a su cuerpo. El amor no era más que una extensión de la casa, y esto era aún más cierto para un aracne, cuya sensibilidad estaba más cerca de la de los demonios que de los demi-humanos. Un tinte de locura era inherente a su sangre. Así que ella se abalanzó sobre él para mostrárselo al mundo: él es mío. A ella le encantaba que su piel fuera cálida al tacto, y disfrutaba de la forma en la que sus ojos azules brillaban cuando él se sorprendía, pero más que nada, ella amaba la sensación de satisfacción y seguridad que él le proporcionaba. Al ver a Erich atascado en su propia mente, la pequeña arañita quiso echarle una mano. Como cuarto hijo, estaba demasiado bajo en el escalafón para quedarse en casa, pero no era como si vivieran en una tierra de oportunidades. La guardia no tendría una vacante durante algún tiempo. Incluso si la tuviera, había otros esperando en la cola para el puesto, y Erich no era el tipo de persona que podía apartar a otros por un trabajo. Sin embargo, él era bien recibido por la gente de su entorno. Había memorizado casi todos los himnos y salmos que cantaban en la iglesia, y siempre rezaba con ahínco durante la misa, por lo que la iglesia estaría encantada de acogerlo. Además, su capacidad de leer y escribir, combinada con sus buenos modales y su comprensión de la lengua palaciega, le daban una oportunidad de trabajar para el magistrado. Margit tendría que pedir prestado los dedos de otra persona para contar el número de adultos que avalarían su capacidad. Si todo lo demás fallaba, él siempre podría casarse con otra familia y heredar su negocio. De hecho, este era su camino más fácil hacia el éxito. A decir verdad, Heinz no era el único miembro de su familia que atraía la atención de las chicas locales. Erich tenía talento tanto con la pluma como con la espada, trabajaba duro, elaboraba tallas de madera como Messiala Isabal si tenía una complexión delgada, cabello rubio y ojos azules, todo ello muy popular entre las mujeres renanas. Eso era motivo más que suficiente para que él fuera el blanco de las miradas apasionadas de las jovencitas, adultas recientes e incluso de las viudas que habían perdido a su marido antes de tiempo. Margit ya podía ver el baño de sangre que él provocaría cuando se acercara a los 15 años. De repente, la aragne pensó en hacer una casa en un árbol, en la cortina del bosque, donde ella pudiera encerrarlo. La fantasía hizo que su corazón se acelerara y sintió un fuego en la boca de su vientre. Recuerdo que él se planteó la posibilidad de aventurarse. Margit sabía muy bien lo que implicaba la realidad de ese trabajo. Su madre había sido una aventurera trotamundos hasta que se enamoró a primera vista de un cazador local. Entre las historias de sus viajes por el mundo como exploradora de su grupo, había ciertamente algunas que no dejaban dormir a la pequeña araña, y esas historias eran exactamente la razón por la que estaba decidida a seguir a su amado guerrero si éste se ponía en marcha por su cuenta. Un explorador con un ojo agudo y un oído sensible siempre era necesario en el camino. Por muy agudos que fuesen los sentidos de Erich, él estaba sujeto a las limitaciones físicas de los Menzi. La joven, pero madura arácnida miró al chico mientras caminaba con ella a cuestas, y una fina sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Ella lo inmovilizaría o él le mostraría a ella una verdadera danza? Margit estaba impaciente por ver cómo él se desenvolvía. Los valores culturales de cualquier pueblo o pueblo son propensos a ser influenciados por los valores de la raza más influyente de la zona.
Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.